Hola, muy buenas tardes, querida familia en la fe, en nuestro Señor Jesucristo. Una vez más estoy con vosotros para compartir con vosotros una porción de las Sagradas Escrituras y sacar algunas conclusiones que sean prácticas y que sean útiles para nuestro diario vivir. Sabemos que toda escritura, como decía Pablo a Timoteo, es inspirada por Dios, útil para enseñar, para instruir, para redarguir, para corregir en justicia, con el fin de que todo hombre, por supuesto también mujer, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, ¿no? Eso lo escribió Pablo a Timoteo en su segunda epístola y está detallado en el capítulo 3, versículos 16 y 17. Bien, aclarado este punto, que ya lo sabemos, pero que es bueno recordarlo, sin más dilación quiero que vayamos a la palabra de Dios y nos centremos en el capítulo 16 de Mateo. No voy a repetir, intentaré no repetir alguna de las enseñanzas que os he compartido, pero sí recordar. Recordar que en el capítulo 16 de Mateo se nos detalla la declaración de Pedro cuando Pedro le dijo a Jesús, después de preguntar Jesús a sus discípulos quién decían ellos que era él. Pedro le dice que él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y la declaración de Jesús: bienaventurado, feliz, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino, por tanto, todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Bien, ya compartí sobre esto en una ocasión y no me voy a centrar en este detalle, pero sí vamos, para entrar en contexto, a centrarnos en después. Versículo 21 dice que desde entonces Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, padecer mucho de los ancianos y principales, sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, es decir, intentar, pues eso, bueno, aquí lo dice claro, no ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca, reflexiona, Señor, por favor, ¿qué estás diciendo? Vaya exageración, vaya tontería, tú has venido a reinar, ¿no? No le dijo eso, pero bueno, supongo que eso lo pensaría Pedro y también sus discípulos, ¿no? Por tanto, Jesús dice que, volviéndose a Pedro, le dice: quítate delante de mí, Satanás, adversario, acusador. Me eres tropiezo porque no pones la mirada en las cosas de Dios, no en las de los hombres. Es una declaración dura, ¿no?, lo que le dijo Jesús a Pedro, pero Jesús tenía autoridad para decírsela, porque primero no le estaba diciendo ninguna mentira, segundo porque Pedro no estaba entendiendo el plan de Dios para con Jesucristo, y tercero porque Pedro lo que estaba poniendo su mirada, como bien dijo Jesús, pues era en las cosas del mundo, en las cosas de los hombres, ¿no? Y por supuesto que los hombres, ni siquiera los cristianos, queremos pues eso, que nos maten, que queremos ser mártires, queremos morir, pero Jesús le dice clarito, ¿verdad?, en el versículo 24 de este capítulo 16 de Mateo: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, ¿no? Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Bien, teniendo este contexto, ¿verdad? Los discípulos tenían muy claro, ¿no?, que eso que Jesús les estaba diciendo era un reto prácticamente imposible
de realizar por el hecho de que ellos, por supuesto que querían venir en pos de Jesús y seguirle y ser sus discípulos, pero lo que no estaban dispuestos, ni mucho menos, como pasa a veces a nosotros, es a morir. Porque tomar la cruz en ese tiempo era muy claro que era para morir. Pero Jesús no les estaba diciendo que tenían que morir físicamente, aunque sí estar dispuestos, ¿no? Porque en Hechos 1:8 dice, me seréis testigos, la palabra en griego es martúreo, de donde viene la palabra mártir, en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último en la tierra. Por tanto, sí puede ser que Dios nos llame a morir físicamente, pero por lo que más Jesús estaba enseñando aquí era a dispuesto a morir a ti, dispuesto a morir a tus pasiones, a tus deseos, dispuestos a morir a tu vida. Por eso dice el que pierda su vida, el que pierda su vida por causa de mí la hallará y el que la intente ganar la perderá, ¿no? Entonces, teniendo esto ya como contexto, ¿no? Hay unos consejos que el apóstol Pablo dio muy claro sobre lo que de alguna manera Jesús había dicho a sus discípulos y los apóstoles lo entendieron muy bien después de ese bautismo del Espíritu Santo, esa confirmación de que ya tenían el Espíritu Santo, pero necesitaban en la iglesia primitiva pues una confirmación, primero a judíos, luego también a samaritanos, a gentiles creyentes y a los seguidores de Juan Bautista, pues necesitaban la misma dispensación manifiesta y pública de que eran investidos con el Espíritu Santo, ¿no? Por tanto, pues debían hablar lenguas todos los que estaban reunidos y también pues tener esa confirmación, ¿no? Pública de que Dios les respaldaba. Después de tener ya esa confirmación, ellos tuvieron una seguridad en Dios tremenda, ¿no? Y tuvieron esa libertad, ¿no? De parte de Dios para hablar el Evangelio sin ningún impedimento y escribir las cartas con una claridad doctrinal que digna bueno, de imitar, de seguir los consejos y por supuesto de entender que lo que ellos habían escrito en las cartas pastorales, en las 27 cartas del Nuevo Testamento, pues era, al igual que el Antiguo Testamento, inspirado por Dios, es decir, soplado por el mismo Espíritu Santo a sus mentes para que ellos escribieran lo que Dios quería que escribieran, ¿no? Y en ese consejo que Pablo da a los colosenses, él dice en el capítulo 3, versículo 5, bueno, vamos a leer versículo 3, 4 y 5 un poco en adelante. Dice versículo 3 de Colosenses 3, poned la mira, no, perdón, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿A qué se refería Pablo? Bueno, lo dicen los versículos anteriores, ¿no? Si pues habéis resucitado con Cristo, o sea, habéis comenzado una novedad de vida, Dios os ha dado ese nuevo nacimiento, debéis buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, es decir, debéis buscar por medio de la palabra de Dios, pues las cosas del cielo, ¿no? Por supuesto, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, es decir, buscar primero el reino de Dios, su justicia. Dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Ya habían muerto, es decir, eso también lo simboliza el bautismo, ¿no?
cuando el pastor o los ancianos nos sumergen bajo el agua, después de hacer antes alguna declaración pública de que Cristo es nuestro Señor y Salvador, pues hacemos ese simbolismo que significa que morimos a la vida vieja y nacemos en novedad de vida, ¿no? Es una confirmación. No quiere decir que recibimos el Espíritu Santo lo recibimos cuando Dios pone esa vida nueva en nosotros. Pero el bautismo en agua es una confirmación pública, un testimonio público, ¿no? de que hemos nacido de nuevo. Entonces, hemos muerto en ese sentido, pero tenemos que morir. Porque fijaos lo que dice el versículo 5 de este capítulo 3 de Colosenses. Haced morir. Y esto parece contradictorio. Bueno, si hemos muerto, ¿que tenemos que morir otra vez? Pues sí, sí. Una cosa es el testimonio público cuando nos bautizamos y otra cosa es el estilo de vida, es la santificación, es lo que tenemos que hacer a diario, hacer morir. ¿El qué tenemos que hacer morir? Lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Fijaos, cosas por las cuales la misericordia de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Dice eso tu Biblia? Cosas por las cuales la gracia de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. El versículo 6 no dice eso, ¿verdad? ¿Qué dice? Cosas por las cuales la ira de Dios está hablando a cristianos, viene sobre hijos de desobediencia, sobre cristianos que andan no haciendo morir estas cosas, la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos, la avaricia, que es idolatría. Y en esas cosas dice, versículo 7 de este capítulo 3 de Colosenses, en las cuales vosotros también anduvisteis en ellas. ¿Anduvisteis cuándo? Cuando vivíais en ellas. Es la palabra griega peripateo, ¿no? Es un estilo de vida, es un caminar diario, ¿no? Vosotros andabais en estas cosas, pero ya no debéis andar, porque si andáis, la ira, no la gracia, ni la misericordia, la ira de Dios va a venir sobre tu vida y mi vida, si yo ando en esas cosas. Pero no solo a esas cosas son las que tenemos que hacer morir, son las que tenemos que dejar. Dice versículo 8, pero dejad también ahora vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, malas palabras deshonestas de vuestra boca. Palabras deshonestas no solo son palabras feas, como pueden ser insultos, sino palabras deshonestas es todo lo que no sea conforme a la voluntad de Dios. Todas aquellas palabras que sean una mezcla de verdad y mentira. Por eso dice el versículo 9, no mintáis los unos a los otros. Que haya claridad entre el pueblo de Dios, que haya honestidad, que hablemos verdad unos a otros, no mentiras unos a otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos. O sea, es decir, si realmente hemos nacido de nuevo, no podemos andar de esta manera. Porque si no, aunque seamos salvos, si es que hemos nacido de nuevo, andaremos bajo la ira de Dios y no bajo el favor de Dios, porque seremos hijos de desobediencia y no hijos obedientes. No mintáis los unos a los otros, repito, versículo 9, habiendo despojado el viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, es decir, nos despojamos de nuestra vieja naturaleza cuando cada día nos revestimos del nuevo con sus hechos, el cual, es decir, el nuevo hombre, la nueva mujer en Cristo, se va renovando conforme a la imagen del que lo creó.
Y esta es la manera. Y no hay otra manera. Y ahí no hay clases sociales, no hay judío ni griego, no hay... no es un tema de estudios, no es un tema de cuánto conocimiento tenemos de Cristo o cuánto desconocemos, no, es un tema de obediencia, es un tema de hacer morir, es un tema de andar, ¿eh? Andar en la verdad, de vivir la verdad, de hablar verdad unos a otros. Y allí no hay clases, no hay judío, griego, no hay razas, no hay circuncisión, ni bárbaro, ni escita, ni incircuncisión. Pues es decir, no hay, no, está, ese estilo de vida está por encima de los rituales, querido hermano y querida hermana. No hay siervo ni libre, es decir, uno no es más que otro. Aquí no hay señores, aquí hay un Señor, sino que Cristo es el todo y en todos. ¿Eh? Y una vez hecho esto, podremos vestirnos. Pero eso es otro tema, que al igual ya lo abordaremos en otra ocasión. Pero, hermano, haced morir, hagamos morir cada día lo terrenal en nosotros y no nos conformemos con haber muerto una vez en nuestra vieja naturaleza y haber nacido de nuevo una vez. ¿Eh? Si hemos nacido de nuevo una vez, que ese nacimiento se muestre con nuestro estilo de vida. No perfecto, por supuesto, todos ofendemos, todos pecamos, todos estamos más o menos lejos, otros están más cerca de estas realidades, de estas verdades, pero intentemos que nuestro estilo de vida, nuestro andar diario, sea a la luz de estos consejos que nos da la palabra de Dios. De acuerdo, querido, querida, pues adelante, mucho ánimo y que Dios te bendiga en esta semana. Y se me está acabando la batería. Hasta la próxima.